Los 7 huérfanos esperaban en el polvo, como ganado en subasta, con las cabezas gachas en señal de sumisión. Todos, menos una. Kaylen no buscaba una esposa, estaba aceptando el precio de la paz, una mujer del mundo del hombre blanco para sellar un frágil tratado. El ranchero, un hombre con la crueldad grabada en las arrugas de sus ojos, sonrió con desdén y agitó la mano. Elige la que quieras, es un regalo. Pero cuando el escupitajo de la joven desafiante le dio en la mejilla, Kaylen vio lo que el ranchero no podía ver. Sus ojos no solo reflejaban odio, ardían con las últimas brasas de un espíritu que se negaba a ser doblegado. Podía elegir a la dócil, a la bonita que el ranchero le señalaba y asegurar un futuro fácil para su gente. O podía honrar el fuego que vio en la muchacha que eligió el desafío antes que la supervivencia. Una elección que sería vista como un insulto, una provocación, y quizá la única decisión que podría salvar un trozo de su propia alma. El silencio que siguió se hizo denso y ardiente bajo el opresivo sol de Texas. Era un silencio que Kellen conocía bien, el mismo tipo de quietud que seguía al chasquido de un gatillo, la que se había tragado las últimas palabras de su primera esposa. Sintió el peso de aquel viejo fracaso sobre sus hombros, un fantasma familiar que volvía el aire irrespirable. Este tratado debía ser diferente. Un pacto de papel y promesas, una oportunidad para ganar con palabras lo que ya no podía ganar con flechas. Bartholomew Thorne, el ranchero, rompió por fin el silencio con una risa grave. Sonó como el crujido de 2 piedras, un sonido sin calidez. Se pasó un pañuelo de seda por el cuello grueso, un gesto de hombre poco acostumbrado al calor de su propia tierra. ¿Y bien, guerrero? El sol no bata a esperar a que un salvaje se decida. Un regalo es un regalo. Ambos sabemos lo beneficioso que es cimentar nuestra nueva era de amistad. Hablaba con frases grandilocuentes y vacías, la mirada perdida por encima de las cabezas de las huérfanas, como si fueran postes de una cerca. Él veía activos, no personas. Para Kaylen, las palabras de aquel hombre eran una fina capa de pintura sobre madera podrida. Las otras huérfanas temblaban. Podía sentir su miedo, una presencia palpable que impregnaba el aire polvoriento. Todas llevaban los mismos vestidos grises y sencillos, los rostros manchados de tierra y resignación. Una de ellas, la que Thorne había señalado, tenía un precioso pelo rubio y los ojos del color del cielo en verano. Miró a Kaylen con una súplica ensayada, la mirada de quien ha aprendido que la sumisión es su única moneda de cambio. Sería la elección fácil, la elección inteligente. Una esposa que no daría problemas, un símbolo de la paz que él intentaba alcanzar desesperadamente. Su gente lo entendería, estarían a salvo, pero Kaylen tenía los ojos clavados en la desafiante. No se había movido. Su pequeño cuerpo se mantenía rígido, una roca solitaria y terca contra una marea de miedo. El escupitajo en su mejilla empezaba a secarse, tensando la piel quemada por el sol. Era un insulto, uno muy grave. Y sin embargo era lo más honesto que había ocurrido en todo el día. Era la verdad en un mundo construido sobre las sonrientes mentiras de Thorne. Thorne, confundiendo el silencio con indecisión, se impacientó. Su voz se endureció, despojándose de cualquier pretexto de amabilidad. Solo son huérfanas, mestizas y abandonadas. Elige una y acabemos de una vez. La que escojas aprenderá cuál es su lugar. En ese momento, la elección dejó de ser una elección. Se convirtió en un punto de inflexión, el eje sobre el que su mundo entero estaba a punto de girar. Podía sentir las miradas de sus 2 guerreros a su espalda, su confusión y su preocupación. Ellos veían el riesgo, pero Kaylen veía algo más. Vio un destello del mismo fuego que ardía en los ojos de su esposa antes de que se la arrebataran. Un fuego que ya una vez no supo proteger. No volvería a fallar. Dio un paso lento y deliberado, ignorando a la muchacha bonita, sin apartar la vista de los ojos feroces y llenos de odio de la joven que lo había marcado. Levantó la mano, no para golpear, sino para señalar con un dedo firme. La mandíbula del ranchero se tensó y su máscara de amabilidad se resquebrajó, revelando la furia que ocultaba. El aire crepitó, cargado con el peso de una decisión irreparable. Todos los hombres en aquel porche, todas las huérfanas en aquella fila, sabían lo que estaba pasando. No era la aceptación de un regalo, era un desafío. La voz de Kaylen, cuando por fin habló, fue grave y tranquila, pero cortó el calor opresivo como un trozo de hielo. La quiero a ella. El rostro de Thorne se amorató de una rabia incontenible. La humillación pública era una herida más profunda que cualquier flecha.
Por un momento, pareció que la violencia iba a estallar, que el frágil tratado se haría añicos allí mismo, en el polvo. Pero Cowlen no se inmutó. Se mantuvo firme, como una promesa y una amenaza silenciosas, hasta que uno de los hombres de Thorn, tras una mirada nerviosa a su jefe, empujó a Elara bruscamente hacia adelante. Ella tropezó, pero recuperó el equilibrio sin dejar de mirarlo con desafío. Sin decir una palabra más, Cowlen le dio la espalda al furioso ranchero. Tomó a Elara del brazo, con suavidad pero con firmeza. Ella intentó soltarse, como un animal acorralado escupiendo furia y terror, pero el agarre de él era como una roca. La condujo hacia su caballo, mientras los sonidos de la ira ahogada de Thorn y los susurros aterrorizados de las demás huérfanas se desvanecían a sus espaldas. Había tomado una decisión. Se había desviado del camino de la paz hacia una senda desconocida, guiado únicamente por una muchacha hostil y rota y el fantasma de una vieja promesa. La pregunta ya no era qué haría él. La pregunta era qué haría Thorn ahora. La respuesta de Thorn no fue una lluvia de balas, sino una asfixia lenta y venenosa. Empezó con los comerciantes, hombres que Cowlen conocía desde hacía una década, que habían compartido su fuego y su sal. De repente tenían sus libros de cuentas llenos y sus promesas olvidadas. Las carretas de suministros destinadas a la reserva daban media vuelta, dejando tras de sí marcas burlonas en el polvo. Una enfermedad, decían, un eje roto, mentiras tan finas como una gasa que no ocultaban la mirada dura e implacable de los rancheros. Cowlen veía la mano de Thorn en cada puerta cerrada, en cada mirada esquiva. Era un asedio librado con susurros y tinta, una guerra de desgaste para someter a su pueblo por hambre. El verdadero ataque llegó una semana después, de la mano de un ayudante del sheriff de cara bonachona, con una estrella de hojalata y un aire de importancia desmedido. Entró en el campamento no con las armas desenfundadas, sino con un papel doblado que sostenía en alto como si fuera una escritura sagrada. Una orden de arresto contra Elara, acusada de robar un guardapelo de plata de la propiedad de Thorn. Era una mentira tan descarada que casi resultaba admirable. «Es la ley, Cowlen», dijo el ayudante evitando su mirada. «El señor Thorn tiene testigos. Puede comprobarlo usted mismo». Le tendió la orden, una prueba tangible del poder de Thorn. Cowlen tomó el documento, su rostro una máscara de calma indescifrable. Sintió el peso familiar de un juego amañado, el pavor de las palabras convertidas en armas. Ese era su punto ciego, la trampa en la que siempre caía, confiar en que la ley del hombre blanco sería justa. A su lado, Elara se tensó, su mano buscando instintivamente el cuchillo que llevaba en la cintura. Durante 2 semanas había sido un fantasma en su tienda, silenciosa y observadora, una criatura de pura supervivencia. Comía lo que le daban, dormía junto al fuego y solo hablaba si la acorralaban, con palabras cortas y afiladas como el sílex. Mientras Cowlen leía la jerga legal, un lenguaje diseñado para confundir y someter, sintió que Elara se acercaba. Su presencia fue una sorpresa, una ruptura de la distancia que siempre mantenía. Su dedo, pequeño pero firme, señaló una línea en el papel. Su voz fue un susurro gutural, no para el ayudante, sino solo para él. La fecha. Cowlen volvió a mirar. El supuesto robo estaba fechado un día después de que él se la llevara del rancho, un error simple y arrogante. Un atisbo de lo que podría haber sido una sonrisa apareció en los labios de Cowlen. Ya una vez había ganado una batalla con argumentos, y le había costado todo. Esta vez ganaría con la acción. No discutió el cargo, simplemente dobló la orden por la mitad, se la tendió al ayudante y señaló la misma fecha que Elara. «Veo un problema en su cronología», dijo con voz plana y sin emoción. Dejó que la insinuación flotara en el aire, una amenaza silenciosa más poderosa que cualquier grito. El rostro del ayudante palideció. Su fanfarronería se desvaneció mientras arrebataba el papel, viendo el error por primera vez. Balbuceó una excusa, montó en su caballo y huyó. Cowlen había ganado la escaramuza, pero la verdadera victoria fue la silenciosa mirada de asombro y respeto que se cruzaron él y Elara. No era amistad, todavía no. Era el reconocimiento de la competencia, una semilla de confianza plantada en la tierra estéril de su sufrimiento compartido. Pero él sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que este era solo el primer movimiento de Thorn. La guerra acababa de empezar. La verdadera naturaleza de esa guerra no la reveló un mensajero, sino un fantasma. Uno de los exploradores de Cowlen, un joven llamado Taza, regresó del territorio cercano a las tierras de Thorn, con el rostro pálido de un terror que iba más allá de la amenaza del hambre.
Habló de jinetes en la noche, de un bulto pequeño sobre un caballo. Pronunció el nombre Lily, una de las otras huérfanas, una niña pequeña y tímida junto a la que Elara a veces se había colocado en la fila. Se la habían llevado. Thorn no tardó en explicar por qué. Un jinete llegó a la mañana siguiente. No era un ayudante, sino uno de los vaqueros más crueles de Thorn, con una única carta elegantemente escrita. No era una amenaza, era una aclaración, una lección magistral de malicia. Thorn escribía sobre el tratado, alabando su visión de paz, antes de llamar la atención de Cailen sobre una cláusula que él había descartado por considerarla un disparate legal. Una cláusula que establecía que si alguno de los regalos entregados a los apaches resultaba ser defectuoso o se extraviaba de la protección de Cailen, todos los términos del tratado quedarían anulados y las tierras ancestrales de la tribu serían confiscadas como garantía por el incumplimiento del contrato. Lily explicaba la carta con falsa compasión. Claramente se había extraviado. Cailen arrugó la carta en su puño, el papel crujiendo en el repentino y violento silencio. Era una trampa perfecta. Si no hacía nada, Lily estaba perdida, y Thorn tendría una rehén. Si intentaba rescatarla, estaría cruzando las tierras de Thorn para recuperar un bien defectuoso, un acto que activaría la cláusula y le daría a Thorn todo lo que quería. El diplomático que había en él, el hombre que había apostado su vida al poder de las palabras y los pactos, murió en ese instante. De sus cenizas resurgió algo más antiguo, más duro. El guerrero que su gente susurraba que había enterrado, la furia que había ocultado como una vergüenza secreta, ahora se sentía como lo único puro que quedaba en el mundo. Ya no estaba reaccionando a las provocaciones de Thorn, iba a cazar. El rescate fue rápido, silencioso y brutal, una danza de sombras bajo un resquicio de luna. Cailen y dos de sus mejores guerreros, Nakai y Jeron, se movieron como espíritus por las tierras de Thorn. Encontraron a Lily no en la casa principal, sino en un sótano frío y oscuro, encerrada en una jaula como un animal. Estaba aterrorizada, pero ilesa. Fueron fantasmas, entraron y salieron antes de que los vaqueros se dieran cuenta. La misión fue un éxito, hasta que dejó de serlo. Cuando cruzaban de vuelta la frontera de las tierras de Thorn, un guardia solitario y borracho salió tambaleándose de una de las cabañas. Un único disparo de pánico rasgó la noche. Cailen empujó a Elara y a Lily al suelo, mientras un dolor agudo y ardiente alcanzaba el hombro de Nakai, derribándolo del caballo. Llegaron a la aldea antes del amanecer, con su guerrero herido y la niña rescatada. Pero no hubo bienvenida. La visión de Nakai, sangrando y delirando, quebró el frágil espíritu de la tribu. El miedo, frío y corrosivo, se extendió más rápido que el fuego. Un anciano, con el rostro contraído por el dolor, dio un paso al frente, su voz temblando de rabia. «Traes la guerra a nuestros hogares. Sacrificaste nuestra paz por este estorbo del hombre blanco». Señaló con un dedo tembloroso a Elara, que se encogió como si la hubieran golpeado. La tribu, unida en su terror, murmuró en señal de acuerdo. A sus ojos, Kellen ya no era un héroe. Era un necio que los había condenado a todos, un líder que había cambiado su seguridad por su propio y terco orgullo. Más tarde, en la quietud de su tienda, solo se oía la respiración febril de Nakai y el murmullo lejano del miedo de su gente. Cailen se sentó junto al fuego. El peso de su fracaso era algo físico que le oprimía el pecho. Les había fallado. Había fracasado como diplomático. Había fracasado como guerrero. El fantasma de su primera esposa le susurraba al oído, un eco frío de su más profunda incapacidad. Era un hombre que llevaba la muerte a quienes intentaba proteger. Estaba solo, aislado no por la distancia, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. No oyó entrar a Elara, no se dio cuenta de su presencia, hasta que se arrodilló a su lado, no con palabras de consuelo, sino con un cuenco de agua fresca y un trozo de tela limpia. En silencio, comenzó a curar la herida de Nakai. No miró a Cailen, pero su presencia fue un ancla silenciosa en su tormenta de desesperación. No había huido. En su momento de derrota absoluta, cuando su propia gente le había dado la espalda, la muchacha que le escupió había decidido quedarse. Era un destello de luz tan pequeño que casi dolía, una frágil y tácita promesa en la noche más oscura de su alma. Durante días, el silencio en la tienda de Kellen fue una enfermedad. Era la quietud del fracaso, impregnada del olor de las hierbas para la fiebre y la vergüenza de las miradas esquivas de su tribu.
Observaba a Elara moverse, un fantasma de silenciosa eficacia, atendiendo la herida infectada de Nakai con una concentración que avergonzaba su propia parálisis. Nunca hablaba de la culpa de la tribu, ni de la victoria de Thorn. Simplemente trabajaba, y sus actos eran un reproche constante y silencioso a la desesperación de él. Estaba atrapado entre dos estrategias fallidas: el camino del diplomático, que lo había llevado a un tratado falso y a un pacto de necios, y el camino del guerrero, que había resultado en un hermano herido y el miedo de su gente. Ambas se habían hecho cenizas en sus manos. Recogió del suelo el tratado que había arrojado, aquel papel que simbolizaba su propia ceguera, su estúpida creencia de que un depredador como Thorn respetaría un trozo de papel. «Cuéntamelo otra vez», dijo con la voz áspera por la falta de uso. Elara levantó la vista de las raíces que estaba moliendo, su mirada interrogante. «El día que viste firmar este papel, quiero verlo como tú lo viste». Ella dudó, y luego empezó a hablar, no de ideas, sino de cosas concretas. Del calor sofocante del despacho de Thorn, del crujido del cuero de su silla, del olor a whisky y a papel viejo. Mientras hablaba, Cailen se sumergió en sus recuerdos, escuchando no solo las palabras, sino el ritmo de su memoria. Le tendió el tratado. Su nombre. ¿Recuerdas haberle visto firmar? Ella alargó la mano y repasó con el dedo la firma extravagante y arrogante de Thorn. Ese contacto fue un detonante. Sus ojos, normalmente tan reservados, se abrieron de par en par con la sacudida de un recuerdo medio olvidado. «La pared», susurró con la voz tensa. En su despacho. Había papeles en la pared, carteles de Se Busca. Uno tenía un nombre escrito así. Las mismas curvas, la misma inclinación arrogante. Su memoria, esa habilidad oculta que había guardado en secreto toda su vida, traía a un fantasma a la habitación. El nombre en el cartel era Kane, Silas Kane, un falsificador. Las piezas encajaron, no con un sonido, sino con una claridad repentina y asombrosa. Fue una revelación tan profunda que pareció un golpe físico. El tratado no solo era injusto, era un fraude. Thorn no había retorcido la ley, la había quebrantado. En ese momento, uno de sus exploradores irrumpió en la tienda sin aliento. Un comisario territorial, un hombre cuya autoridad estaba por encima de la tiranía local de Thorn, había llegado al pueblo cercano de Redención. Estaba allí para impartir justicia federal. La desesperación en el corazón de Cailen fue consumida por un repentino y frío fuego de expectación. El plan se formó, completo y perfecto. No lucharían contra Thorn en su tierra ni con sus flechas. Se enfrentarían a él en el único terreno que creía dominar por completo, la ley del hombre blanco, y reducirían su imperio a cenizas con la verdad. La improvisada sala del tribunal era asfixiante, cargada con el olor de cuerpos sudorosos y la tensión palpable de la opinión pública. Todo el pueblo se había reunido para ver el espectáculo, el salvaje acusando al fundador. Thorn estaba sentado junto al comisario, exudando un aire de dignidad ofendida, la viva imagen de la autoridad. El comisario era un hombre tallado en granito, de rostro impasible y mirada penetrante. Era la batalla final, una partida de ajedrez entre la verdad y el poder. Thorn habló primero, su voz un bálsamo de palabras suaves y ambiguas. Habló de progreso, de decisiones difíciles pero necesarias, del destino manifiesto que guiaba a hombres como él. Pintó a Cailen como un agitador desagradecido, incapaz de comprender las complejidades de la civilización. Entonces se levantó Cailen, no gritó, no acusó. Habló con una precisión quirúrgica, sus palabras como piedras cayendo en un estanque en calma. «El señor Thorn habla de acuerdos», dijo con la mirada fija en el comisario. «Me gustaría ver el documento original». Expuso las inconsistencias, la fecha imposible, desafiando las generalizaciones. Y entonces llegó el turno de Elara. Se puso de pie, pequeña y erguida, ante el hombre más poderoso que había visto en su vida. No habló de ser una huérfana, de ser escupida, de ser una propiedad. Habló con la autoridad de su propia mente. Describió el cartel en la pared de Thorn, la descripción del hombre, el delito, falsificación y el nombre, Silas Kane. Describió la firma, un calco perfecto de la que aparecía en el tratado que Thorn acababa de reconocer como suyo. Había convertido lo que él consideraba inútil, una muchacha prescindible, en un arma de verdad absoluta. El comisario escuchó, su rostro inmutable. Cuando ella terminó, se hizo un pesado silencio. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, el comisario sacó de su alforja y desenrolló un cartel federal de Se Busca. En él aparecía el rostro de Silas Kane.
La firma en la parte inferior era un espejo perfecto y condenatorio de la del Tratado de Thorn. La ilusión de la autoridad de Thorn se hizo añicos. El ahogo colectivo de los presentes fue el sonido de la opinión pública cambiando, de una comunidad entera abandonando a un rey caído. Thorn ya no era el patriarca del pueblo, era un delincuente común. La justicia, cuando llegó, no fue un disparo, sino el chasquido silencioso y definitivo de unos grilletes de hierro. Semanas más tarde, el aire en la aldea apache había cambiado. El olor a miedo había desaparecido, reemplazado por el aroma de las hogueras y las risas de los niños. Kaylen y Elara contemplaban desde un risco su hogar, la tierra que ahora era verdaderamente suya, asegurada no por un tratado fraudulento, sino por el coraje y la verdad. Él la miró. La vio de verdad, no como la muchacha desafiante que había elegido, sino como la mujer sabia que los había salvado. Creía que la paz era un tratado firmado con tinta, dijo, su voz llena de una reverencia que era en sí misma una oración. Pero ahora sé que es un refugio construido sobre la lealtad. Era su momento de redención, la expiación de su fracaso pasado. Elara le sostuvo la mirada, el antiguo fuego en sus ojos ahora transformado en un brillo cálido y constante. Creía que mis palabras no valían nada, respondió ella, su propia verdad echando raíces por fin. Ahora sé que pueden construir un futuro. Era su momento, la aceptación de su propio valor oculto. La imagen final de su historia no fue un abrazo, sino un legado. La primavera siguiente, en el corazón de la aldea, se alzaba una nueva estructura de pino recién cortado. Dentro, Elara estaba de pie frente a un pequeño grupo de niños apaches, con una tiza en la mano. Ante ella, una pizarra en la que dibujó la primera letra de su alfabeto. Kaylen observaba desde la puerta. Ya no era solo un líder que había ganado una guerra, era el guardián de la paz que ella estaba construyendo, una paz que resonaría por generaciones. Esa fue su resolución, su legado. Un santuario no de tierra, sino de conocimiento. Un futuro, escrito en un lenguaje que nunca podría ser falsificado.